Bien, bueno, antes de pasar a orar, quería pedirles que tengamos en cuenta algo para lo que vamos a escuchar hoy, para lo que vamos a compartir. Les voy a abrir mi corazón en algunas cosas personales que les quiero compartir, que me parece que tienen que ver mucho con lo que vamos a charlar. Y creo que hay veces donde el Espíritu Santo nos marca algo, nos llama la atención en algo, para que justamente le prestemos atención a ese algo. No sé si les ha pasado alguna vez que alguien no te tuvo en cuenta, no te invitaron a algún lado, alguien tuvo un mal gesto, una mala reacción, te pasó algo que te hizo sentir mal, en lo que te quedaste pensando. Y creo que en ese momento es el Espíritu Santo marcándonos, che, está bien que quizás estuvo mal o no lo que me hicieron o lo que hizo la otra persona, pero ¿por qué a mí me molestó tanto? ¿Por qué a mí me dolió tanto? No es lo mismo cuando alguien viene y te toca, a que cuando alguien viene y te toca una herida. Duele mucho más. Entonces, cuando hay algo que te duele demasiado, te molesta demasiado, independientemente de que la otra persona esté equivocada, estuvo mal lo que hizo, no estuvo mal, la pregunta es ¿por qué a mí me duele tanto? ¿Por qué a mí me afecta tanto? Yo creo que ese es el Espíritu Santo trabajando y mostrándonos que ahí hay algo para ver. Y nosotros tenemos dos opciones. O podemos ser sinceros con nosotros mismos y decir, che, ¿por qué esto me afectó tanto? ¿Sí? Vuelvo a repetir, independientemente de que esté mal o no lo que la otra persona hizo, o lo que me pasó, o lo que hicieron, ¿por qué a mí me afectó tanto? A todos nos gusta que nos tengan en cuenta, que nos respeten, que nos saluden, que nos quieran, ¿sí? Y no es que lo vamos a tomar con una sonrisa y muy divertidos, pero cuando nos afecta más de la cuenta es porque hay algo en nosotros que está mal, ¿sí? Entonces, yo les puedo contar muchos ejemplos donde he hecho caso omiso a esas advertencias del Espíritu Santo y después me terminé encontrando con problemas mucho más grandes para resolver. Y cuando me encuentro con esos problemas, digo, el Espíritu Santo ya me lo marcó muchas veces. Solamente que parece casi imperceptible, es un pensamiento. Che, esto me dolió mucho. Bueno, sigo con mi vida. Y no le hago caso a eso. Entonces, lo que yo les quiero pedir hoy, que en lo que charlemos, ¿sí?, no pensemos en los demás, sino que pensemos en qué nos habla a nosotros, qué podemos sacar nosotros de lo que estamos compartiendo. ¿Sí? Necesitamos tener una recepción de alguna forma que sea brutalmente honesta con nosotros mismos. No les voy a pedir que hablen ni que compartan nada, ¿sí?, pero sí que lo puedan meditar y analizar para ustedes. ¿Sí? Vamos a orar. Papá, te damos gracias por este tiempo, por poder estar en tu casa, por haber podido llegar a este lugar. Te pedimos, Espíritu Santo, que puedas obrar en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, que puedas hablarnos hoy, que pueda haber sensibilidad en nosotros para escucharte, para recibir lo que hoy nos querés transmitir. Te pedimos que te lleves toda carga, todo pesar, toda dolencia, toda preocupación, toda distracción, todo aquello que nos quiera desenfocar. Te pedimos que pueda haber libertad en el nombre de Jesús para que podamos hoy llevarnos lo que tenés para nosotros, papá. Te damos gracias por estar con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo quiero hacerles una pregunta. ¿Quiénes, no es para que me contesten, es para que lo piensen ustedes, quiénes de acá tienen a alguien que los aconseje o reciben consejos, no sé, diariamente, cotidianamente, de vez en cuando? Estoy seguro que si pido que me respondan, la gran mayoría, por no decir todos, me van a decir que reciben consejos. ¿Sí? Que reciben consejos, que tienen quizás quien los aconseje, ya puede ser una persona física, hay alguna persona que sigamos virtualmente de relevancia, de la cual escuchamos sus consejos, nos nutrimos, aprendemos y demás. ¿Sí? Ahora, acompañado de esa pregunta, quiero preguntarte, ¿cuándo fue la última vez que hablaste brutalmente honesto o honesta de esas cosas con las que lidias, esas cosas que te avergüenzan, esas cosas que si pusiéramos una pantalla acá y lo pasaran, te avergonzarían, no quisieras que nadie lo vea? ¿Cuándo fue la última vez que hablaste de esas cosas con las que vos luchás en tu intimidad? Quizás la que la mayoría de la gente que te rodea no conoce, esas cosas que de alguna forma vos las llevás ahí solo. Algunas que las estás trabajando, otras que no sabes cómo hacer, pero que
sea como sea que las estés llevando, las estés atravesando, de alguna forma te avergüenzan. Te hacen sentir menos, sentís que te frenan, que no estás capacitado para servir a Dios, que no mereces que Dios te ame, que de alguna forma te frenan. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste una conversación incómoda donde te incomodó tener que hablar de lo que estás viviendo y de lo que te está pasando en tu interior? Saben que todo el tiempo recibimos consejos, aún inconscientemente. A mí me gusta mucho, por ejemplo, cuando escucho canciones, yo escucho canciones por las letras, muy rara vez por la melodía. Siempre por las letras. Voy y me fijo, busco la canción, la leo. Si me gusta una canción en inglés, no sé inglés, busco la letra, a ver qué es lo que dice la canción, y según lo que dice la canción, me sigue gustando o me deja de gustar. Siempre me guío por lo que dice la letra. A veces pasa que cantamos acá canciones y salen palabras raras en una canción que yo no conozco, como, no sé, Osana, y yo mientras estamos cantando Osana, estoy con el teléfono buscando qué significa Osana, porque quiero cantar a conciencia, quiero saber lo que estoy diciendo. No simplemente cantar porque, bueno, vine a la iglesia y estamos todos cantando y, bueno, vamos a cantar junto con todo y no tengo ni idea de lo que estoy diciendo. Entonces, todo el tiempo recibimos esa clase de consejos. Miramos novelas, series, películas. Como dije, seguimos a personas de relevancia por internet, nos rodeamos de gente todos los días, la familia, los amigos, los compañeros de trabajo, y aunque no nos sentemos a pedirle consejo a alguien, sí escuchamos todo lo que se habla. Y estoy seguro que te podés recordar alguna vez en la que tomaste frases, una forma de pensar o de actuar o de vivir, de alguna película, de alguna serie, de algo, y lo tomaste para vos y lo empezaste a aplicar en tu vida o lo usaste en algún momento en alguna decisión que tuviste que tomar. Y aunque no fue a conciencia, estuviste recibiendo un consejo de eso, ¿sí? Eso es un consejero indirecto. Es lo que escucho, lo que miro, lo que me rodea todos los días, las cosas que todos los días me influencian, aunque yo no esté plenamente consciente de que están influenciando mi forma de pensar, de vivir, de actuar y las decisiones que tomo. Después están los consejeros ocasionales o oportunos. Me junto con un amigo a tomar unos mates y sale una conversación y le cuento algo que me está pasando. No sé, voy a la casa de Nahuel y justo vengo de tener un problema con el alquiler y la renovación del contrato y no sé qué, y le cuento, porque es lo que me está pasando en ese momento. Nahuel me pregunta cómo andás y yo le cuento lo que me está pasando, ¿sí? Y más allá de que quizás Nahuel no me dé un consejo, capaz que me da su opinión. Me dice lo que él piensa, lo que a él le parece de la situación que yo estoy atravesando, ¿sí? Que me puede servir o no, lo puedo tomar o no, pero de alguna forma también termina siendo un consejo. Después, bueno, grupos de amigos también, ¿no? Que por ahí nos juntamos y sale una conversación. No sé si le ha pasado alguna vez, de repente uno cuenta algo que le pasa y otro dice, me está pasando, y de repente se da una conversación de cosas que uno no tenía planeado. Uno no fue a buscar consejería, no fue a hablar de sus problemas, capaz que fue a pasar un rato con unos amigos y terminan hablando. Y cada una de las personas que está ahí, o por lo menos los que se animan a hablar, termina dando una opinión de lo que está escuchando y de lo que se está compartiendo. Y eso también en algún punto termina siendo un consejo, que si no lo filtramos, quizás lo tomamos sin darnos cuenta, inconscientemente, que modifica o afecta nuestra forma de pensar. Pero después, en otro nivel, están los mentores, ¿sí? Los mentores ya no es ocasional, ya no es lo que miro o escucho cotidiano, que me influencia aunque yo no me dé cuenta, sino que el asunto de los mentores es algo adrede, es algo que yo elijo, es algo que yo decido en plena conciencia y busco tener consejos para mi vida, consejos integrales en lo que sea. Relación de pareja, economía, emocional, espiritual, en el ámbito que sea, pero ya es algo que yo estoy buscando a conciencia. Y hay una gran diferencia entre consejero y mentor. Un consejero es alguien que da su opinión, ¿sí? Que ya les vuelvo a decir, no es necesariamente que fuimos a buscar un consejo, sino todo lo que cotidianamente vivimos nos está influenciando con consejos todo el tiempo, ¿sí? Y si no tenemos un filtro con eso, entra cualquier cosa. Pero lo del mentoreo es distinto, porque un mentor es quien te forma. Es la persona con la que vos podés hablar tus miserias, aunque te avergüencen,
Podés hablar de tus problemas, de tus dificultades, de las cosas que estás atravesando, de las situaciones que te superan, de aquellas cosas con las que no sabes cómo manejarlas, de tus sueños, de tus anhelos, de las cosas que querés alcanzar. Un mentor es alguien que tiene que tener la capacidad de poder ver más allá que vos. Yo lo llamo alguien que tiene que estar por encima de tu nivel. Si uno lee cualquier libro de éxito empresarial, de economía, de lo que sea, va a haber una parte en la que les hable de que si querés ser médico, tenés que tener mínimamente un amigo que ya sea médico, en tu círculo íntimo. Tenés que buscar a alguien que sepa, que ya haya alcanzado lo que vos querés alcanzar y que sea esa persona de la que vos te podés nutrir, podés aprender, que le podés sacar el jugo de alguna forma. Si vos querés tener éxito, no sé, querés ser un comerciante, bueno, cualquier libro que leas te va a recomendar que te acerques a alguien que ya tenga lo que vos querés alcanzar. Si nosotros queremos crecer en forma espiritual, como dije, buscar consejos en lo matrimonial, en lo familiar, en lo personal, necesitamos de alguien que ya tenga lo que nosotros queremos alcanzar para que nos pueda aconsejar desde ahí, ¿sí? Nosotros estamos muy acostumbrados, y lo hacemos de forma inconsciente la gran mayoría de las veces, a rodearnos de gente que piense más o menos igual que nosotros. ¿Sí? ¿Por qué tenemos afinidad con algunos compañeros de trabajo y con otros no? Con algunos me relaciono más y con otros no. Porque hay gente en la que me hago recontra amiga y otra gente que está de paso en mi vida, que así como vino se fue y no se entabló nada. Y a veces tiene que ver con esto. Rara vez tenemos un amigo, muy amigo, íntimo amigo, que piense completamente contrario, opuesto o diferente a nosotros. No necesariamente que esté mal lo que piensa, sino que piense diferente a nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Esa gente con la que nos rodeamos todos los días, ¿sí? Que son los pares, y que está bien que los tengamos, está bien que tengamos amigos, está bien que a veces nos desahoguemos frente a un problema que estamos pasando y nos saquemos esa carga que llevamos encima cuando estamos en situaciones difíciles, ¿sí? Pero no es gente que me pueda mentorear, porque es gente en algún punto que está a mi nivel, tiene más o menos mi forma de pensar, compartimos algo, tenemos mínimamente algo en común, por eso es que coincidimos en algo y somos amigos y nos relacionamos, ¿sí? Pero no es una persona que sirva para mentorearme. ¿Por qué? Porque es la persona que quizás me apaña en cosas que no están tan buenas que haga y que cuando se las cuento, aunque se da cuenta que no está bueno, quizás no me dice nada porque es mi amigo, no me quiere ofender y en definitiva no está para guiarme en la vida, ni para instruirme, ni nada por el estilo. Entonces, a veces por ahí se guarda su opinión, aunque sepa que lo que estamos haciendo, la forma en la que estamos viviendo, las decisiones que estamos tomando, lo que vamos a hacer, no está bueno para nuestra vida. Entonces, todos necesitamos a alguien a quien le demos permiso para que nos hable, como dice el dicho, a calzón quitado. Necesitamos todos en nuestra vida a alguien que nos pueda confrontar con cosas que quizás no nos van a gustar escuchar. Yo me acuerdo del ejemplo de Pedro, hablaba ayer con un amigo, el ejemplo de Pedro, cuando Jesús le dice, si ustedes se quieren ir, váyanse. Y Pedro le dice, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida? Entonces, ¿cómo podemos diferenciar un consejero de un mentor? Y hay palabras de vida en la persona de la que estás escuchando, de la que estás recibiendo el consejo, o en la misma persona que a veces te apaña a hacer cosas que no tenés que hacer, o con la que te podés justificar ante ciertas actitudes o decisiones que tomaste, o cosas que hiciste mal que en definitiva te terminaron perjudicando. Entonces, está bien esos amigos, está bien que tengamos pares, pero necesitamos, para mentorearnos, alguien que esté por encima de nuestro nivel. Alguien que pueda ver más allá de lo que nosotros vemos. Porque un par es raro que pueda ver más allá de lo que nosotros vemos. Generalmente, como decía, tenemos más o menos la misma visión. Entonces necesito a alguien que pueda ver mucho más allá, que tenga otra experiencia de vida, que haya alcanzado cosas que yo quiero alcanzar, que haya atravesado ya cosas que yo quizás estoy atravesando hoy y me pueda ayudar, me pueda dirigir, me pueda dar palabras de vida, algo que realmente me sirva y me sea útil para tomar decisiones, para vivir, para saber cómo conducirme. Yo lo pienso así, yo muchas veces no me di cuenta que como papá estaba fallando, que había cosas que estaba haciendo muy mal y que dañaban a mi familia y que hacían mal.
Hubo un mentor que yo le di permiso previamente para que me confronte, para que me diga, y entonces tuvo la libertad de venir y decirme, y no me gustó. Obviamente que no me cayó bien, obviamente que me pegó en el ego, obviamente que mi primera reacción fue enojarme. Y ahí es donde volvemos a lo del principio, tengo dos opciones, o me sincero conmigo mismo y veo qué hay con esa situación que me están diciendo, o me hago el ofendido, no le doy más permiso a la persona para que me hable ni para que me diga nada, le quito esa autoridad que le di para que me pueda corregir o para que me pueda marcar lo que estoy haciendo mal. O tomo eso que me está diciendo la persona y lo analizo, aunque yo crea que no. Porque yo digo, no, yo soy un padre excelente, 10 puntos. Ojalá los demás tuvieran un padre, como el padre que soy yo. Aunque ese sea mi pensamiento, lo puedo tomar y decir, che, bueno, yo no lo estoy viendo, pero ¿y si sí? ¿Y si es así? Y lo empiezo a analizar. Y ahí es donde el Espíritu Santo puede empezar a obrar, puede empezar a mostrarme cosas que yo antes no veía. Pero tuvo que haber una guía de parte de alguien que está viendo algo que yo no tengo en este momento la capacidad de ver y que me limita para poder crecer de una forma integral y para poder alcanzar lo que quiero alcanzar, para poder crecer, para que Dios pueda hacer su obra en mí, para poder avanzar, para poder servirlo y para poder crecer de forma integral. Yo me acuerdo, una vez tuve un accidente, los que estaban en aquella época se acordarán. Tuve un accidente en moto donde se me peló prácticamente todo el cuerpo. Choqué ahí, me caí en la ruta, andaba de malla y ojota, me pelé todo, pelado por todas partes del cuerpo, en algunas partes hasta se veía el cartílago del hueso, así que bueno, tuve que entrar a urgencias, y en urgencia la persona que me atendió me tenía que limpiar, no podían tapar ninguna herida sin que estuviera perfectamente limpia, porque cualquier piedrita, cualquier cosita que quedara dentro de la herida, mugre, lo que sea, me iba a generar una infección. A mí me hubiese encantado en ese momento que me limpiaran de forma rápida, porque era una gasa con crema y pasarle a la herida para que salga absolutamente todo. Y yo estaba en un grito, no me podían poner anestesia porque era todo el cuerpo que tenía lastimado, me tenían que dormir completo, sino así que tuvo que ser sin anestesia. Y me dolió horrores, horrores. Y yo la quería matar a la que me estaba limpiando. Pero en algún punto entendía que era necesario, ella me iba explicando lo que estaba haciendo y por qué lo tenía que hacer de ese modo. Y a mí me hubiese encantado que me diera una limpiadita rápida y me tapara y no me hiciera sufrir. Pero eso iba a ser un problema a largo plazo. Entonces ese dolor, en ese momento tan extremo, me iba a garantizar que yo me pueda recuperar y desempeñar de forma correcta a lo largo del tiempo. Entonces a veces optamos por evitar el dolor, evitar la confrontación, evitar la incomodidad, evitar que alguien nos llame la atención, que nos pegue en el ego, en el orgullo, que nos remarquen lo que estamos haciendo mal. Preferimos evitar eso y tener problemas, infecciones internas a largo plazo, que decir, bueno, paso este dolor ahora, pero con este dolor que estoy pasando ahora me garantizo crecer de forma correcta, ir avanzando de forma correcta. Por lo menos hasta donde me da la mente y el corazón, porque nunca vamos a tener corazón. Siempre va a haber algo que se nos escape, siempre va a haber algo de lo que no nos damos cuenta. Pero es en el proceso que el Espíritu Santo puede ir trabajando. Y cuando adoptamos esa postura de decir, bueno, le doy permiso a alguien para que me confronte, para que me hable, para que me diga, y ya me tengo que mentalizar que lo que me diga me va a doler. Porque todos tenemos un poco de orgullo. A nadie nos gusta que nos vengan y digan, che, la verdad que esto que estás haciendo no está bueno. Mira, fíjate cómo afecta a tu familia, genera esto en tus hijos, está pasando esto, esta situación, esto. A futuro te puede llegar a pasar esto. A nadie le gusta eso. Pero si lo recibimos en ese momento, puede hacer que nos evitemos muchos problemas a largo plazo, que podamos ir creciendo y en definitiva es para que se cumpla el propósito de Dios en nosotros y para que podamos alcanzar lo que nosotros queremos alcanzar, para la transformación que nosotros queremos alcanzar. Yo estoy seguro que si pregunto quién quiere crecer de forma integral, quién se quiere desarrollar, quién quiere que Dios obre, quién quiere crecer en su vida, no creo que haya nadie que me diga, no, yo la verdad que me quedo así como estoy. No estoy conforme, no me gusta la vida que tengo, pero me quedo como estoy. No va a haber nadie. Ahora, el tema es estar dispuesto a pasar esos procesos, a que a veces nos duela y nos incomode lo que nos digan,
para que nosotros podamos crecer. Ahora vuelvo a preguntar lo que pregunté al principio. ¿Alguien tiene mentores que tengan palabras de vida cuando les hablan? Por más que sea doloroso lo que les digan. La Biblia dice que no seamos sabios en nuestra propia opinión. Y si yo creo que estoy haciendo todo bien, ¿cómo me voy a dar cuenta si hay algo que no lo estoy haciendo bien? Necesito que venga alguien que está viendo lo que yo no puedo ver y me lo diga. A veces el Espíritu Santo, pero generalmente lo ignoramos, y lo digo por experiencia, hacemos la vista gorda, un pensamiento mío, me voy. No, de repente viene alguien y me habla mal, o alguien tiene una mala actitud, y a mí me hierve la sangre. Digo, no, pero es culpa de él que hizo algo. Volvemos a lo mismo, independientemente de si está bien o está mal, ¿por qué me afectó tanto? Digo, bueno, no, es culpa de él, listo, sigo con mi vida, yo no tengo nada que ver. No, la realidad es que esa persona se va, capaz que no la volvemos a ver nunca más, no tiene nada que ver con nuestra vida y nosotros seguimos cargando el problema. Nosotros seguimos cargando eso que no nos permite crecer. Ahora les pregunto, ¿cuántos de los que vienen acá alguna vez por lo menos tuvieron una cita con los pastores? ¿O la tienen periódicamente? Pero no una cita para decir, mi marido no me quiere, no me trata bien, mis hijos se portan mal, o mi mujer hace tal cosa. No, para hablar de mí. Yo estoy atravesando esto, me pasa esto, no puedo con esta situación, esto me está superando, estoy cediendo a estas debilidades, esto me está costando un montón. Hice esto que sé que está mal, pero ya lo hice. Y ahora necesito restaurarme, necesito salir adelante, necesito levantarme. Está bien, me equivoqué, pero no me quiero quedar ahí tirado. Quiero seguir avanzando, quiero crecer, quiero cambiar, quiero aprender de lo que me pasó. Entonces, cuando a veces venimos y no estamos, y lo digo porque yo lo he hecho un montón de tiempo y un montón de veces en diferentes etapas. Hay etapas donde ha sido muy fácil abrirme y tratar todo lo que me pasa y otras donde me canso, me cierro, me enojo, me frustro, me cierro en mi propia opinión, pago las consecuencias y vuelvo a empezar. Un montón de veces me ha pasado eso. Entonces, a veces venimos acá y como decía, a veces cantamos una canción, hay palabras en la canción que no entendemos lo que está diciendo y las cantamos igual porque estamos en la iglesia y tenemos que cantar y no tenemos ni idea de lo que estamos diciendo. No lo estamos haciendo a conciencia. Entonces venimos y escuchamos una prédica, una palabra y porque es el día y eso es lo mismo que no venir, y lo digo porque a mí me pasó. Estuve en esa etapa donde decir, no, para ir y estar por estar nomás, y voy, sí, es lo mismo. Es lo mismo que no esté. Lo que pasa que, claro, viniendo cumplo, quedo bien adelante de los demás, nadie me pregunta por qué no vine, no tengo que dar explicaciones, no genero que nadie venga y me confronte, o me hable, o quiera que yo hable de la situación que me está pasando, y obviamente que es mucho más cómodo, siempre lo vamos a preferir. Y es justamente a eso a lo que nos tenemos que oponer, entendiendo que no va acorde a lo que nosotros decimos que queremos para nuestra vida. No va acorde, no acompaña a lo que yo estoy diciendo que quiero para mi vida. Entonces, durante mucho tiempo hice caso omiso y dejé pasar, directamente no pensando en eso, para que ni siquiera mis pensamientos no hagan lugar al Espíritu Santo que me confronte. Y siempre llega el momento donde, o soy sincero conmigo mismo o me sigo hundiendo cada vez más. Tiro a la basura todo lo que ya trabajé, lo que pude lograr hasta ahora, la transformación que Dios ha hecho en mi vida, o aunque sea doloroso, lo enfrento. Esto es lo que hace que mucha gente no pueda empatizar con la visión de la casa. Nos hace que no podamos empatizar con la visión de la casa. Y ahí es donde surgen nuestras propias opiniones. Y creemos que lo que se está haciendo no hay que hacerlo de ese modo, hay que hacerlo como yo pienso. En realidad no estoy empapado de la visión de la casa. ¿Ustedes sabían que esta casa tiene un ministerio de restauración? Específicamente, yo me enteré este año.
Nunca lo había pensado. Claro, me pongo a pensar y sí. Pero yo me enteré este año. Nunca lo había pensado. Yo, claro. Me quieren cachetear ahí unos cuantos. Y no sabía. Nunca me había puesto a pensar. Claro, y ahora me cierran un montón de cosas. Pero también el saber eso me hace pensar en tengo que estar abierto a eso. Lo tengo acá disponible, lo tengo que aprovechar, porque no sé hasta cuándo lo voy a tener. Entonces, lo tengo que aprovechar, no puedo desperdiciar eso. Esta es la razón por la que muchos se enfrían y se apartan. Miren, hay un común denominador en la gente que se va enojada de las iglesias. Ofendida con los pastores, con los líderes, con la visión de la iglesia. Hay un común denominador. Falta de sinceridad. Gente que no dice lo que de verdad piensa y lo que de verdad siente. Que justifica sus pensamientos, su forma de actuar, de proceder, de pensar. Y no son sinceros. En vez de decir que algo no les gustó, y yo tengo un problema con Nahuel, no me gusta cómo él predica los miércoles, en vez de ir y sentarme a hablar con Nahuel, no desde la posición de yo tengo razón y vos tenés que cambiar lo que estás haciendo los miércoles, sino decir, che, esto me está haciendo mal. Y trato, pero no lo puedo superar. Pero lo tengo que hablar con él. No, hay mucha gente que viene y lo habla con ella. Yo, no, viste que Nahuel... Y si ella pensaba más o menos igual, o estaba en duda ya, contra ella también. Y ahora somos dos que nos ponemos de acuerdo en que lo que está haciendo Nahuel no está bueno. O no me gusta, o no lo tendrían que hacer, o lo tendrían que hacer de otra forma. En vez de ir y hablar, si tengo un problema con alguien, lo tengo que hablar con ese alguien. No se lo tendría que contar a ninguna otra persona, a menos que sea un mentor con el que esté hablando el problema que tengo. Siendo sincero, no desde el orgullo de diciendo yo tengo razón y vos estás equivocado y tenés que cambiar, sino decir esto de verdad me está afectando y es algo que no estoy pudiendo manejar. Tenemos el ejemplo del hijo pródigo y el hermano. El hijo pródigo se fue, gastó toda la plata con prostitutas, comida, vino, alcohol, bebida. Y cuando volvió y el padre lo recibió, el otro hijo que estaba ahí se puso loco. Se fue de la fiesta, enfurecido, no quería saber nada. Y cuando el padre lo va a buscar, le dice, este sinvergüenza, que se gastó toda tu plata con prostitutas, en alcohol, lo recibí matar en el Cerro Gordo y a mí que yo estuve acá, que te obedecí, que siempre te obedecí, que hice todo lo que me pediste, nunca me diste ni un corderito para comer con mis amigos. ¿Y se acuerdan cuál fue la respuesta del padre? Estaba acá a tu disposición, ¿por qué no lo tomaste? ¿Por qué no me lo pediste? ¿Por qué no fuiste sincero con lo que querías? ¿Por qué no hablaste? Estuvo siempre a disposición, solamente que no hablaste, no fuiste sincero. Y por eso no obtuviste lo que querías y lo que necesitabas. Y es una persona que se envenenó en su corazón con algo que lo podría haber resuelto. No solamente no haber tenido ese problema, sino haber tenido lo que quería, disfrutar un corderito con sus amigos, disfrutar de los beneficios de ser hijo de su padre. Siempre lo tuvo a disposición, pero no lo aprovechó. Ahora ya vamos entrando en las preguntas para los grupos. ¿Cuál es tu peor temor de exponerte? De poner tu corazón. ¿Cuál es tu peor temor? ¿Qué puede llegar a pasar? Yo les cuento brevemente algunos míos. Muchas veces no quise hablar porque pensé que las personas con las que iba a hablar, en este caso los pastores, podían perderme el respeto o la estima que yo consideraba que me tenían, que podían verme en menos. No, yo antes te quería, te apreciaba, pero ahora que me contaste eso, no sé. No sé si te quiero cerca mío, no sé si quiero seguir tratándote. Y a veces es una película que nos hacemos en nuestra cabeza, algo que en realidad no pasa. Algo que hablaba ayer con un amigo es que si yo hoy puedo hablar con libertad de mis defectos es porque en su momento los pastores que me estuvieron mentoreando cuidaron mi corazón. Yo me abrí, conté cosas que me avergonzaban muchísimo, que me daban mucha vergüenza contar, que nunca las conté en público y nunca las contaría, y cuidaron mi corazón. Eso me permitió hoy poder hablar con libertad de un montón de cosas. ¿Cuál es tu peor miedo? ¿Que te vean en menos? ¿Que crean que sos débil? ¿Que sos una porquería? ¿Que no servís? ¿Que te invaliden como persona? ¿Que no te quieran?
En algún momento el enemigo me engañó con eso. Si tus amigos supieran quién sos, no serían tus amigos. Si ellos de verdad supieran lo que vos pensás y las cosas que hiciste, no serían tus amigos. Y a veces tenemos esos pensamientos. Si supieran, si acá en la iglesia supieran quién sos de verdad, los pensamientos que tenés, las cosas que hiciste, no sé si te aceptarían, no sé si te quisieran tanto, no sé si te saludarían con tanto amor cuando venís a este lugar. Lo hacen porque no saben quién sos. Y sucumbimos ante esos engaños del enemigo y decimos, no tengo que contar quién soy, bajo ningún punto de vista, porque quiero que me sigan tratando de la misma manera que me están tratando. No quiero perder el lugar que tengo o el respeto de la gente. Ahora, ¿te das cuenta que esas cosas te limitan? ¿Te das cuenta que esos pensamientos te limitan? Te limitan a que sirvas a Dios, a que puedas ser vos mismo. Y miren, es sencillo, cuando no podés ser vos mismo tenés dos opciones, o sos vos mismo o fingís. No hay otra. Si no estás siendo vos mismo, estás fingiendo. Entonces tenemos dos caminos, o enfrentar la vergüenza, pero ser nosotros mismos, con la fe y la esperanza de que vamos a ser libres de eso que nos está azotando en la intimidad, o seguir pasándola mal, sintiéndonos miserables muchas veces, creyendo que somos una porquería, que no merecemos, que si supieran quiénes somos no nos querrían. Pero delante de la gente seguimos conservando el respeto. Cuanto más tiempo pasamos sin exponernos, más se nos endurece el corazón. Doy fe de eso. Hubo muchas veces en las que hablé y otras en las que decidí callarme. Y cuanto más tiempo pasé callado, más se me endurecía el corazón. Con más pensamientos te bombardea el enemigo diciéndote para qué vas a hablar, y otra vez vas a hablar de lo mismo, y de qué te sirve, no va a servir de nada, perdés el tiempo, cuántas veces vas a hablar de lo mismo. ¿Hace cuánto que venís con ese problema? Otra vez con lo mismo, dejate de hinchar, no digas nada, seguí tu vida y arreglate como puedas. Vas a andar por ahí dando lástima, llorando, avergonzándote adelante de los demás. Obviamente que no es para hablar con cualquier persona, no es andar ventilando los problemas. Yo lo hice al principio porque no entendía esto. Y al principio hablé, en mi desesperación por cambiar, hablé. Y le conté un montón de cosas a un montón de gente que no se la tendría que haber contado, que la usaron para hablar mal de mí, para criticarme. Es gente que no está hoy acá en este lugar. En cuanto a los pastores y al liderazgo, siempre cuidaron mi corazón. Siempre tuve un lugar donde ir y sentarme y hablar con confianza, con transparencia, a calzón quitado, como quien dice. Y nunca me lastimaron el corazón. Siempre se me cuidó en ese sentido. Siempre se me acompañó, siempre se me guió, se me aconsejó, se me enseñó. Y cuando no tuve ese lugar fue porque yo no quise, no porque el lugar no estaba disponible, fue porque yo decidí no hablar. Porque me daba vergüenza, por lo que sea, pero yo decidí no hablar. Ese lugar estuvo siempre ininterrumpidamente disponible para que yo pueda recibir lo que necesitaba, para que yo pueda hablar. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a exponernos para ser libres? ¿Hasta dónde estamos dispuestos que llegue la confrontación? No se trata de pasar acá al frente y contarle a todo el mundo todos mis problemas, pero sí saber que todo lo que me pasa necesita atención, necesita ser hablado. A veces el solo hecho por hablar, y se lo digo por experiencia, el solo hecho de hablar, a veces, de exponer algo a la luz. La palabra dice que donde hay 2 o 3 reunidos, ahí está Dios, ¿no? Y yo me junto con mi mentor y hablo lo que me está pasando, ahí está Dios. Y está orando, Él está escuchando lo que yo estoy diciendo. Y a veces el solo hecho de exponer lo que me está pasando a la luz le quita autoridad al enemigo para que me siga atormentando en la intimidad, para que me siga haciendo sentir miserable, para que me siga haciendo sentir una porquería, que no puedo, que nunca voy a poder, y que mejor finjo porque total nunca voy a poder cambiar. La mujer samaritana se expuso, ¿la recuerdan? Estaba en el pozo, vino Jesús, le habló de sus maridos, del que tenía ahora que no era su marido,
Y cuando terminan de hablar, ella sale gritando: conocí un hombre que me dijo todo lo que he hecho en mi vida. Era una mujer que había tenido 5 maridos. Samaria era un pueblo chiquitito, todo el mundo conocía la reputación de esta mujer. Todo el mundo seguramente sabía. Si ahora tener 5 maridos es un escándalo, imagínense en aquella época. Todo el mundo lo sabía. Pero a ella no le importó. Ella se expuso. La mujer que tocó el manto de Jesús. No sé si recuerdan más o menos las leyes del momento, pero era una mujer que tenía un flujo de sangre, era considerada impúdica, no podía estar entre la multitud, mucho menos tocar a un hombre, mucho menos tocar a un rabí o un maestro. La podrían haber apedreado por eso. Sin embargo, se expuso. Estuvo dispuesta a exponerse con tal de alcanzar esa libertad que quería obtener. Y sabía de quién la podía obtener. Y se expuso para llegar ahí. Yo, para cerrar, les quiero contar un testimonio. Algo que marcó. Hay gente que cree que a mí no es muy fácil hablar de mí, pero les voy a contar el motivo por el cual a mí me gusta hablar de mí, aunque me cueste y aunque me dé vergüenza. Por ahí algunos saben, mi papá estuvo preso durante 14 años, salió hace poquito, y a mí me pasó en un momento. Mi papá era un tipo intachable, a ojos míos. Era un tipo que iba a la iglesia, hablaba de Dios, predicaba, siempre dispuesto a ayudar al prójimo, bondadoso, no tenía ningún vicio, no le pegaba a mi mamá, no mentía, no engañaba. Si yo me robaba algo, me traía un juguete sin permiso de la escuela, mi papá me llevaba a poner la cara y a devolver el juguete. Siempre. Mi papá era la persona, cuando tenía 2 años tuvo una enfermedad que me daban por muerto, le dijeron: de esta noche no pasa. No, lo que me cuenta mi viejo es que Dios le habló a mi papá y le dijo: lo voy a salvar porque tengo un propósito con él, no se va a morir. Entonces, en el tiempo en que yo andaba en cualquiera, andaba en droga, robando, con malas juntas, mi papá siempre estaba ahí diciéndome: acordate que Dios te salvó porque tiene un propósito con vos. Siempre. Los pongo un poco en contexto porque que le diga que una persona está presa no es una noticia, hay millones de personas presas. Pero quiero que lo vean un poco desde mi perspectiva. Era una persona intachable a ojos nuestros. Y de repente un día va preso. Pasaron los años, yo conozco al Señor y quiero hablarle a mi familia de Dios. Torpemente, como me salía, pero quería hablarle. Y un día me encuentro hablando con mi mamá, hablándole de Dios, y mi mamá me dice, ella a mi papá le hizo Orajoa, es nuestro apellido, ¿no? Cuando habla de mi papá, se refiere a Orajoa. Y según dice mi mamá, de todos mis hermanos somos 10, yo soy el que más se parece físicamente, y en los gestos, en la articulación, en la forma de hablar, a mi papá. Entonces le recuerdo mucho a mi papá, obviamente. Y un día que le estoy hablando de Dios, me dice: hablas igual que Orajoa. Él hablaba así de Dios, con esa devoción, y mirá cómo terminó. Yo ya venía cargando con el peso de que tenía miedo de terminar como mi papá. No me pregunten por qué. Tenía miedo. Había hecho mucha escuela en esa ruta y todo decía que yo iba a terminar así o peor. Si no hubiese intervenido Dios en el medio, yo iba camino a eso. Estaba condenado a eso. De eso Dios me rescató en primer lugar. Y eso que me dijo mi mamá fue algo que me atravesó. Si yo tenía miedo antes de terminar como mi viejo, lo seguía potenciado. Me acuerdo que me despertaba en las noches y hablaba con Dios y le decía: yo sería incapaz, yo sé que sería incapaz, pero si me pasa lo mismo que a mi viejo, porque no sé qué le pasó. Era un tipo intachable. Y si lo pienso, sí, es verdad, me parezco a él, hablo de Dios como él, sirvo a Dios como él, hago muchas cosas igual que él. Y si termino igual que él, me acuerdo, esto duró bastante tiempo y era algo que me atormentaba muchísimo en la intimidad, porque tenía mucho miedo. Y hasta en algún punto me decía: ¿para qué me voy a forzar en hacer las cosas bien o en tratar si... Mirá a mi papá, hizo todo bien, a ojos nuestros por lo menos. Y mirá cómo terminó. Y me acuerdo en un momento, yo le decía a Dios: entonces no hay salvación para gente como nosotros, no hay salvación para gente como mi papá o gente como yo. No la hay, porque a mí me consta que Él se esforzó, que Él te sirvió, que Él te buscó, que Él fue a la iglesia, que Él habló de vos. Lo mismo que yo estoy haciendo hoy, a mí me consta.
Entonces no hay salvación para nosotros. Y lo que Dios me respondió en un momento fue, el problema que tuvo tu papá fue que no habló lo que le estaba pasando, que no fue sincero. Entonces yo a partir de ahí dije, me tengo que volver bueno en hablar lo que me pasa, lo que vivo. Me tengo que volver bueno en eso, porque si ese fue el problema, la única forma que tengo de combatir eso es volverme bueno en hablar de lo que me pasa. Y aunque hasta el día de hoy me da vergüenza un montón de cosas que tengo que hablar, en su momento fue más fuerte el miedo a terminar como mi papá que enfrentar la vergüenza de tener que hablar de lo que me estaba pasando. Aunque había cosas que me avergonzaban muchísimo. Y me acuerdo, no existía WhatsApp en ese momento, primero mandando mails a los pastores, mandaba mail con todo lo que no me animaba a hablar cara a cara. Todavía los tengo guardados. Y después teníamos una cita, entonces ya me quitaba el peso de tener que hablar cosas que cara a cara no me animaban. Y ya podíamos pasar a lo siguiente, ya lo obvio era obvio, no había que tocarlo y podíamos pasar un poquito a lo siguiente. Entonces me ayudó, no sé, me sirvió para poder hacerlo. Entonces, ¿a qué voy con esto? Y volviendo a lo que les decía hoy, toda la gente que se ha ido ofendida o enojada en una iglesia, en su mayor cantidad de común denominador es la falta de sinceridad. El problema del hijo pródigo, no, del hermano, fue la falta de sinceridad. Tenía algo a disposición que nunca lo supo aprovechar, porque no fue sincero, porque no dijo lo que de verdad quería. Por aparentar, por caer bien, quizás por ser el nene obediente de papá, porque nunca hice un reclamo. De hecho es lo que le reclaman. Siempre te serví, siempre te obedecí. ¿Y de qué le sirvió? Si estaba viviendo inconforme, si estaba viviendo infelizmente, lo que pasó con su hermano solamente sacó a la luz algo que este hermano ya venía viviendo desde hace mucho tiempo. El que el papá aceptara al hijo solamente mostró lo que había en el corazón del hermano, pero es algo que no se ocasionó ahí, ya lo venía arrastrando. Y así andamos a veces, arrastrando cosas, y llega un momento en el que pasa algo y nos preguntamos, ¿cómo llegué hasta acá? ¿Cómo terminé acá? Si yo quería otra cosa, si yo estaba encaminado para otro lado, si mi objetivo, mis metas, mis sueños, mi anhelo, lo que Dios me habló, lo que me dijo que iba a hacer conmigo, era otra cosa. ¿Cómo fue que terminé acá? No siendo sincero con lo que me pasa. Entonces, lo que me respondió Dios en cuanto a mi papá, no importa lo que te esté pasando, importa que lo hables, importa que hagas caso, que no hagas caso omiso a lo que el Espíritu Santo te marca. Y también la Biblia dice que si no podemos escuchar a la gente que tenemos enfrente, ¿cómo vamos a escuchar a Dios? Porque a veces hacemos eso, no, yo me manejo con el Espíritu Santo, o sea, a mí el Espíritu Santo me habla. Y hay gente alrededor mío alertándome, diciéndome cosas que no también, no, yo con el Espíritu Santo, si alguien me tiene que decir algo, el Espíritu Santo me lo va a decir. Yo tengo mi intimidad con Dios y Él me habla. Yo oro todos los días en mi casa y leo la palabra y Él me habla. Y de repente pasa eso, un día nos encontramos en un camino que no queríamos estar, al cual no planificamos llegar, y nos preguntamos cómo fue que llegamos hasta ahí. Tuvimos cientos de alertas, cientos de advertencias y las pasamos por alto. Nuestro ego, nuestro orgullo fue más fuerte. Les permitimos que ganara. Y esos son nuestros mentores, el ego y el orgullo. Y nos terminan conduciendo a donde ellos quieren ir. Y no a donde nosotros queríamos. Así que yo quiero dejarlos con estas preguntas. ¿Cuál es tu peor temor de exponer tu corazón? ¿Qué pasaría si vos contás lo que te está pasando? Si vos pedís una cita con Abel o con Cecilia y contás lo que de verdad te está pasando. Eso íntimo. No por ahí los problemas comunes que tenemos todos, que los tenemos todos. Eso íntimo que de verdad te está haciendo mal y está haciendo que te retrases en todo el crecimiento de tu vida. ¿Te das cuenta que estas cosas te atan y te impiden ser vos mismo? Por lo tanto te hacen fingir. La idea es que puedan analizar, que yo me pueda analizar a mí mismo y pueda decir, che, de verdad la estoy careteando en esto. De verdad estoy fingiendo. De verdad, capaz que no me había dado cuenta, no lo hice adrede, no lo hice porque soy malo, porque soy una porquería. Pero la estoy careteando y no estoy siendo sincero y eso va a impedir mi crecimiento.
Y por último, esas 3 preguntas, la tercera, ¿hasta dónde estás dispuesto a exponerte para ser libre? Hasta donde estés dispuesto a ir, Dios va a obrar. Pero para eso hay que exponerse. ¿Les parece si oramos y pasamos al grupo? Papá, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que tu Espíritu Santo pueda seguir obrando en nosotros, papá. Sabés que nos cuesta a veces ser sinceros con las cosas que nos pasan, con las cosas que sentimos, que nos avergüenzan, que nos dan miedo, que pensamos que quizás los demás nos van a juzgar, nos van a criticar, que quizás se van a burlar de nosotros. Pero ayúdanos, papá, danos la forma, la manera, la estrategia, el momento, el lugar. Ayúdanos a tomar ese paso de fe y a exponernos en pos de creerte, en pos de que no nos estamos exponiendo porque sí, para ser héroes o para contar simplemente lo que nos pasa, sino para permitir que tu Espíritu Santo esté obrando en nuestro corazón. Que podamos tener esa transformación que vos querés hacer en nosotros y que nosotros anhelamos que hagas, papá. Te rogamos, papá, que tu Espíritu Santo nos ayude a ser brutalmente honestos, primeramente con nosotros. Que podamos resolver en nuestro interior y determinarnos a no impedir que nada nos impida alcanzar tu presencia, sentirnos con libertad delante tuyo, confiando en tu gracia, en tu misericordia, en tu poder, en tu obrar, que nos sostiene, nos restaura, nos mantiene, nos hace avanzar y nos hace crecer. Te damos gracias, papá, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.